www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Con nosotros está Gedeón Santos. Gedeón, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, diputado al Parlacén y sin duda alguna uno de los mejores intelectuales, de los grandes intelectuales del Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, y del país. De los hombres más formados y de los mejores analistas que tiene el país. Así a propósito de un día entonces, como hoy, que cumpleaños. Exacto. Vamos a tratar 11 años del fallecimiento del profesor Juan Bosch. Sí, vamos a tratar varios Cae temas. perfecta la entrevista. Varios temas con Gedeón, pero tenemos que empezar por el más caliente de todos, sí, que es el de la reforma fiscal. Todos los sectores han brincado, algunos con argumentos realmente atendibles y otros, bueno, con argumentos también atendibles pero no tan prioritarios. Pero en definitiva, todos los sectores han brincado y al parecer no será una reforma de consenso como la que aspiró Danilo Medina, que quería un pacto fiscal. Entonces, vamos a empezar por el tema de las reformas, Gedeón. Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación. Me siento aquí casi en familia con tantos amigos. Esta es tu casa, Gedeón. Y con un alumno aquí en la mesa. Tengo entendido, he oído. Sí, así mismo es. Maestro. No solamente mi alumno, sino es un orgullo para mí. Wow. Que José haya escalado y llegado a los Gedeón me enseñó lo que es un método de análisis. Se lo agradezco a él y a don Juan. Gedeón, ¿tú eres el culpable o el responsable de José Alonso? No, yo siento orgullo por me regaló un libro que se llama... ¿Y a dónde llegará además? Que yo sé que no tiene techo todavía. Y me regaló un libro que se llama Fundamento de la Filosofía Marxista, una vez que cumplí años, cuando yo cumplí 26 años. Y esa es mi Biblia. Esa es mi Biblia. Bueno, cámbiala un poquito, porque está para entrar una ya, vez en el tema de la reforma fiscal, yo pienso que en esto tenemos que ser sinceros todos en la República Dominicana. La primera parte que uno debe ponerse a razonar es ¿qué país queremos? Queremos un país con seguridad ciudadana. Queremos un país con una educación digna. Queremos competitividad. Queremos una educación de calidad. Queremos salud. Queremos... Bueno, yo pienso que sí, que todos los queremos, ¿verdad? Lamentablemente, todo eso tiene un costo. Yo siempre hago un ejercicio sobre el tema fiscal. La presión tributaria para este año que termina es de 13% del Producto Interno Bruto. 13.2%. 13.2%. Si usamos como escenario este año y tú tomas lo que se tiene que pagar de la deuda externa, es casi un 6% del Producto Interno Bruto. Si a ese 13 tú le quitas un 6, te queda 7. Si además damos el 4% a la educación, son 10, te queda 3. Para todo el gobierno. Bueno. Para todo el gobierno. Yo pienso que a partir de un ejercicio tan elemental como ese, uno se da cuenta que realmente hay un serio problema fiscal en la República Dominicana. Y quisiera hacer otro ejercicio, a partir de qué país queremos. Tenemos 13% de presión tributaria, pero queremos 4% para la educación. Estamos invirtiendo cerca de 2%. Eso quiere decir que solamente subiéndole 2% de educación tendría que llevarse la presión a 15%. Pero en salud estamos invirtiendo menos del 2%, 1,6, 1,4, y queremos aumentarle 2 más en el futuro para una educación de mayor, una salud de más calidad. Esos son 17. Seguridad ciudadana, hay que aumentarle por lo menos un 1,5, casi 2 también. Eso es 19. Infraestructura, queremos mejores carreteras, mejores puentes, mejores... Hay que aumentarle un 1 más, eso es 20. Eso es un ejercicio que si nos ponemos a pensar en el país que queremos, y los costos que tiene ese país que queremos. Así es.
vamos a llegar a que la media de presión tributaria o de ingresos fiscales de los estados en América Latina es 26%. Nosotros tenemos la mitad de la media de ingresos fiscales que tienen todos los países de América Latina, llegando a extremos como Ecuador, que tiene casi 45%, y Guatemala, que tiene un 11 punto y pico por ciento. Nosotros tenemos un sistema tributario bien complejo. Lo primero es que es un sistema tributario donde tributan pocos y los pocos que tributan pagan mucho. Ese es el otro problema. De entrada, me gustaría hacer el siguiente ejercicio. En el último informe del Banco Central, 56% de la población económicamente activa es informal. Sí. En la informalidad no se tributa. Por lo tanto, un sistema tributario que de entrada casi el 60% de la población no tribute de manera formal, ya es un problema serio para cualquier sistema tributario. El segundo problema es la injusticia del sistema tributario dominicano. En América Latina, a partir de los años 80, producto del desmonte de los impuestos al comercio exterior, se buscaron alternativas, y la alternativa principal que se buscó fue hacer impuestos al consumo. El impuesto al consumo tenía otro componente, y es que era más fácil de cobrar que el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es complejo, determinar cuánto se ganó un empresario, cómo se lo ganó, eso es complejo. Y es al año que se cobra. El impuesto al consumo es mensual. Es un impuesto, ahora, ¿qué pasa con el impuesto al consumo? Los pobres consumen el 100% de lo que le ingresa, y los ricos el 20% aproximadamente. Cuando usted le pena el consumo, le está penando el 100 al pobre y el 20 al rico. Eso es injusto. Por lo tanto, el sistema impositivo dominicano se basa fundamentalmente en impuestos indirectos al consumo. Por lo tanto, es un sistema injusto. Regresivo. Regresivo. Por suerte que hemos logrado disminuir de alguna manera la evasión tributaria. Y que por esa vía llega a agravar tanto algunos productos específicos que hasta puede sacarlo de competencia en términos internacionales. ¿Cómo no? Algunos productos específicos. Algunos productos específicos, sí, es verdad. Pero también tenemos un sistema impositivo lleno de exenciones fiscales que muchos se justifican, pero en la nueva economía del conocimiento competitiva y rápida del siglo XXI, ya muchos no se justifican. En los años 80 yo recuerdo que se decía, vamos a darles incentivos fiscales a la producción, y la idea era, bueno, en los que el empresario ingresa una nueva tecnología, tiene que aprender a usarla, tiene que aprender a ser competitivo, y se le da 5 o 10 años para que aprenda. Eso era cuando las tecnologías duraban mucho para cambiar. Entre la primera generación de computadoras y la segunda, pasaron 30, 35 años. Entre la segunda y la tercera, 15. Entre la tercera y la cuarta, 5. Hoy, entre una generación de computadoras y otra, pasan meses. El concepto de incentivar la producción nacional con incentivos fiscales, esperando que aprenda a manejar la tecnología el productor, yo pienso que hay que revisarlo en un mundo donde las tecnologías se cambian a una velocidad increíble. Exponencial. Exponencial. Entonces, tenemos un sistema tributario bien complejo, injusto, donde un grupito paga la mayor parte de los impuestos y donde además es complejo el sistema. Si nos sincerizamos y decimos qué país queremos, al final lo que tenemos es que sentarnos sobre una mesa, todos los sectores de la vida del país, y financiar ese país que queremos. Por ahí debió comenzar el debate. Sin embargo, yo siento que hay falta de visión en algunos sectores, por supuesto, insensibilidad en algunos otros, y quizás algún tipo de politiquería en algún otro sector. Lo importante, entender que necesitamos seguridad ciudadana, que necesitamos educación, que necesitamos competitividad. Yo pienso que el presidente Danilo Medina ha dado muestras de que va a cumplir con 3 grandes objetivos que él tenía y
que los delineó en la campaña. Primero, que su discurso se iba a corresponder con sus palabras. Dos, que su agenda iba a ser la agenda de la sociedad. Así es. Y número tres, que iba a ser un gobierno ético. A juzgar por lo que vemos y las medidas que se han adoptado en el poco tiempo que lleva el gobierno, esta agenda global se está cumpliendo. Tenemos la dicha de tener un presidente que tiene la voluntad para hacer transformaciones y cambios, especialmente en el modelo económico y en el modelo de gestión de Estado que el país necesita. Personalmente pienso que el viejo modelo económico ya no da más. El modelo que se iniciara en los años 80 y que se consolidó con las reformas del 92, terminó. Ese modelo colapsó. Ese modelo no está generando empleos. Para ponerle un dato del empleo nada más, en los años 80 yo recuerdo, cuando estudiaba economía, una media que decía que por cada punto de crecimiento del PIB, el empleo crecía un punto. Así es. Ya a mediados de los 90, por cada punto de crecimiento del PIB, el empleo crecía 0.58%. Con este modelo, con el modelo. Con el modelo. Y ahora, el último dato que tengo cada es punto que del por cada, PIB, de 0.42. O sea, que es Menos de medio el empleo, menos de medio Entonces, empleo. la por población cada punto del económicamente PIB. activa dominicana demanda de 100.000 empleos cada año aproximadamente. O sea, que ese crecimiento económico no beneficia el empleo. Correctamente. Hay un desfase entre el ¿Y para qué crecimiento me de la sirve, economía entonces? y la Hay que cambiar creación ese de modelo. empleos. Hay que cambiar ese modelo. En primer lugar. En segundo lugar, el modelo tiene serios problemas externos. Al ritmo que vamos, va a ser difícil nosotros conseguir los dólares que demandará la economía para pagar nuestras importaciones con el modelo actual. ¿Por qué? Porque las tres fuentes principales de ingreso de dólares, de divisas, las tres van a entrar en crisis. Ajá. Las zonas francas, ya ustedes saben lo que está pasando, no hay que analizarlo, ¿verdad? Ya que tenemos el impacto Claro. hace tiempo. Las remesas, que nos dan casi 4.000 millones de dólares al año, hay un informe del Banco Mundial que dice que solo se remesa hasta la quinta generación de migrantes. Y eso pasa porque los migrantes pierden el contacto, Pierden el vínculo con su sociedad. Hay que renovar las generaciones. Sí, entonces, dadas las políticas de cierre de fronteras, la nueva migración es cada vez menor. Y nos estamos quedando con los migrantes viejos, cuyos nietos son los que están viviendo y que ya perdieron el vínculo con el país. Nosotros estamos en la tercera generación de migrantes. Nosotros tenemos dominicanos en Estados Unidos que no conocen República Dominicana. Correcto. Y que no hablan español. Y que no hablan español. Entonces, Eso nos van a mandar ¿qué un es lo, peso. qué es lo que va a pasar en No el futuro? tienen a quién mandarle aquí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que los ingresos en dólares para pagar nuestras importaciones van a disminuir como consecuencia de que los sectores que nos generan los dólares Y el turismo. Falta tienen un problemas. sector, Entonces, decía no. zona franca, Sí. remesas, el tercer Sí, entonces, el sector. turismo es lo único que nos queda. Sí, tienes otra realidad. El turismo Porque sí. turismo es lo único que somos buenos y es un área donde todos los estudios internacionales de economía dicen que tiene grandes potenciales durante todo el siglo XXI. Así es. Es una de las 10 grandes áreas de crecimiento mundial y de desarrollo a nivel global. Entonces, lo que uno tiene es que prever. El modelo no nos está generando ingresos en dólares suficientes. No nos está generando los empleos para la inclusión social. El modelo tiene un problema fiscal. Yo recuerdo que un día en la campaña vino un experto del Banco Nomura, uno de los 10 bancos más grandes del mundo, a visitar al en ese momento candidato Danilo Medina, y él le decía al hoy presidente que él nos explicaba cómo era posible que la economía creciera y los ingresos fiscales no crecieran. No se lo explicaba a nadie. Es verdad, porque es ilógico, ¿no? Es ilógico. Es ilógico. Entonces, ¿Por qué sucede eso? bueno, porque en primer lugar los sectores que crecen no necesariamente son los que más que tributan. Y número dos, muchos de los que crecen tienen grandes exenciones fiscales. Entonces, ¿Oíste, Conep? ¿qué es lo que pasa? El modelo ya no está pariendo la sociedad que queremos. Y una pregunta. Con una situación tan compleja como la que ha descrito muy bien, que tenemos que hacernos la pregunta todo, ¿qué país queremos? ¿Un sistema tributario injusto? ¿Describió un sistema económico que no está dando los resultados que anhelamos?
cerca de un 60% en la economía informal, que él no tributa. No genera con todos empleo, esos medio elementos. empleo por PIB. No, medio punto. 7 medio días empleo de por cada punto que trabajo crece la o economía. 10 días de trabajo eran suficientes para abordar esa problemática tan compleja y sacar resultados de consenso, o abortamos un proyecto tan importante con una corresponsabilidad del Consejo Económico y Social y del gobierno, porque hay que tomar en cuenta las dos partes. ¿Era suficiente ese tiempo para tratar eso? A Gedeón Santos. Pero escúchame, para que ella recuerde la pregunta, nada más dar un dato. Un día como hoy, 1 de noviembre de 1860, fue electo como presidente de los Estados Unidos el que todas las encuestas establecen como el presidente norteamericano más admirado y más influyente de toda la historia, Abraham Lincoln. Hay muchas coincidencias también entre las presidencias de Lincoln y de Kennedy. Kennedy también fue electo un día como hoy, 1 de noviembre, pero 100 años después, en 1960. No 1 de abortamos la noviembre. posibilidad de diseñar entre todos, por consenso, el país que queremos, reuniéndonos por solo 7, 10 días, con una corresponsabilidad gobierno y Consejo Económico y Social. Yo pienso que el presidente Danilo Medina prometió en la campaña que iba a ser el presidente de los pactos, porque llegó la hora en la República Dominicana de pactar. Había sido difícil pactar en el país por diferentes razones, pero yo pienso que el presidente Danilo tiene la voluntad del pacto. Finalmente, el dirigente político es un administrador de los intereses globales de la sociedad. Y esos intereses incluyen la sociedad civil, los pobres, la clase media, la sociedad organizada de los empresarios, el Estado, los intereses internacionales. Y por supuesto que como no es una dictadura, hay que sentarse en la mesa a discutir hasta que sea necesario los grandes problemas de la nación. Al final, con el voto, el país le da un mandato al presidente y a las autoridades electas para que finalmente determinen la agenda de la sociedad por ellos, y por eso vota en mayoría por un presidente. Pero esto tiene que pasar por el colador del diálogo, no importa cuánto tiempo nos lleve. Yo no veo en eso ningún problema. Yo pienso que el presidente Danilo Medina está llamado a sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de gestión del Estado y un nuevo modelo de competitividad. Para mí, el gran aporte del compañero Danilo va a ser que va a sentar las bases de ese nuevo modelo de sociedad. Pero mi pregunta no fue respondida, lo del factor tiempo, que le agrego, o sea, ¿cuál sería la solución? Si con esta reforma se logra ese objetivo del presidente Medina, o habría que posponerla, como están planteando algunos. No, es que evidentemente en la primera parte de mi análisis se quedó claro de que con 13% de presión tributaria no hay forma de que el gobierno ahora Julio, permíteme, Julio. Escúchame, pero eso deja pendiente otra parte, porque al mismo tiempo hablaba de la injusticia del sistema tributario, sí. Y entonces cuando nos vamos a la realidad, los que tributan no tributan un 13%, es decir, tienen una sobretributación. Más de la mitad de informal y no tributan nada. Y en algunos casos estamos hablando de productos que de por sí ya en la escala de tributación están muy por encima de los mercados internacionales, de la competencia internacional, y probablemente esos productos también reciban ahora un incremento en esta reforma. Entonces, ¿cómo equilibrar una cosa y la otra? Miren, yo creo que uno de los defectos que hemos tenido como sociedad, ¿uno de los defectos que hemos tenido como sociedad, es que cada vez que tenemos un problema de carácter social global, en vez de hacerlo en forma colectiva, buscamos salidas individuales. En los años 70 y 80, ante el problema eléctrico, en vez de presionar para que se buscara una solución colectiva con plantas nuevas, con un sistema eficiente, empezamos a comprar plantas individuales. Inversores. O sea, solución individual frente a un problema colectivo. Cuando llegó el problema del agua,
empezamos a hacer cisternas. Cuando lo que debimos demandar fue que el Estado resolviera este problema en forma colectiva. Y a comprar tinacos. Y a comprar tinacos. Sí, eso es verdad. Estamos iniciando un serio problema de seguridad ciudadana. ¿Y qué está pasando? Estamos pidiendo una mayor inversión en policía, en justicia. No, estamos comenzando a privatizar la seguridad ciudadana. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.